Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, pueblo. Te saluda el hermano Fernando en este tiempo devocional. Hemos estado iniciando una serie sobre Jesucristo y el tabernáculo y hemos hablado la primera parte sobre el atrio del tabernáculo. Hoy nos vamos a enfocar en la segunda parte del atrio del tabernáculo y vamos a leer ahí en Éxodo capítulo 27 versículo 9. Dice así la palabra del Señor: asimismo harás el atrio del tabernáculo al lado meridional. Al sur tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado norte habrán a lo largo de las cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas como sus 20 basas de bronce. Los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas. Y el ancho del atrio por el lado oriente al este habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la puerta, de la entrada, será de 15 codos. Sus columnas 3 con sus 3 basas. Y al otro lado 15 codos de cortina, sus columnas 3 con sus 3 basas. Hasta allí. Hoy vamos a hablar sobre la segunda parte del atrio del tabernáculo. Las cortinas de lino colgaban sobre 60 columnas. 20 columnas en el lado norte, 20 columnas en el lado del sur y 10 columnas al lado del oeste y 10 columnas al lado del este. 20, 40, 50, 60 columnas de bronce. Y servían como una pared, como un cercado del atrio exterior. Las cortinas o el lino o la pared de lino medían aproximadamente unos 7 pies, pero eran de 5 codos de alto. Y el número 5 nos habla de la gracia. Y esto es muy interesante porque en la parábola de las 10 vírgenes, 5 recibieron gracia para entrar al banquete de las bodas, mientras que las 5 vírgenes insensatas que no tuvieron aceite en sus lámparas quedaron fuera. Esto nos habla de que la mitad de la iglesia estará lista para la venida del Señor. Es interesante y a la misma vez es preocupante de que solamente el 50% de la iglesia esté lista para recibir al Señor. Solamente el 50% hay aceite en sus lámparas. Eso está alarmante, porque si esas 10 vírgenes, solamente 5 de ellas se prepararon, tuvieron la sabiduría y tuvieron la preparación de preparar sus lámparas con aceite, y aquellas 5 que no prepararon aceite, que no tuvieron aceite en sus lámparas, se quedaron fuera. Únicamente podemos entrar al tabernáculo celestial, del cual es un tipo por medio de la gracia de Dios. Aquellos que son excluidos del reino de Dios son o serán juzgados, no por Dios, sino por sí mismo, porque vivieron una vida desordenada, una vida sin preparar aceite en sus lámparas, aceite en sus vidas,
descuidaron la oración, descuidaron la búsqueda de Dios, el aceite, la unción, para poder estar listos para cuando Cristo venga en el rapto de la iglesia. Pablo dijo a los judíos de Antioquía, quienes rechazaban el evangelio de Jesucristo, ahí en Hechos capítulo 13, versículo 46, dice, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volveremos a los gentiles. Por lo tanto, clamemos a Dios para que nos dé gracia para poder entrar al tabernáculo, el tabernáculo de Jesús, aquel tabernáculo espiritual, y tener una comunión con Él. Esta cubierta o esta pared de lino blanco era una clara línea que marcaba la separación entre aquellos que estaban fuera y los que estaban dentro del tabernáculo. Esta pared de lino nos habla de la justicia de Dios. Apocalipsis capítulo 19 versículos 7 al 8 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se viste de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos. El vestido de las bodas de la esposa está hecho de sus acciones justas y buenas obras. Por eso Jesucristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia de buenas obras, de estar justificada por la justicia de Dios. Nosotros como creyentes, como cristianos, queremos estar cubiertos con la justicia del Señor y no con la nuestra, porque la justicia nuestra es como un trapo de inmundicia. Mateo capítulo 5 versículo 20 dice que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es que únicamente la justicia de Dios es la que nos puede dar la entrada al tabernáculo celestial que es Jesucristo y hacernos participantes de la vida eterna. No solamente debemos experimentar, estar cubiertos con la justicia de Dios, pero también debemos de presentar la justicia de Dios a otro. ¿Sabe cuál ha sido el problema? De que muchos de nosotros le hemos prometido a la gente, cuando aceptan a Cristo como su único y suficiente Salvador, que acepte al Señor y todos sus problemas se le irán. Acepte al Señor y los problemas se acabarán. De hecho, serán más aumentados, porque Satanás tratará de pelear por esa alma. Satanás tratará de luchar y traer desánimo y traer guerra espiritual, pruebas y luchas y desafíos. Ese es el problema de muchos predicadores hoy en día. Estamos viviendo en una época donde los predicadores están de moda y predican un evangelio light, un evangelio sin compromiso, sin sacrificio, sin ningún costo alguno. Y como resultado tenemos a una iglesia niña, una iglesia chiple, una iglesia que no está dispuesta a pagar el precio
para ser un discípulo de Jesús, que no está dispuesta a sacrificar su tiempo, su dinero, sus recursos, su talento, nada, porque se le ha enseñado de que Cristo lo ama no importa lo que pase, que Cristo es amor, que Dios es amor y no hay ningún compromiso. Y sabe de que yo he visto que el Evangelio, cada uno de los apóstoles pagaron un precio para que este Evangelio llegara a nuestros pies. Cada uno de ellos tuvo que pagar, tuvo que sacrificar. El mismo apóstol Pablo, en sus cartas paulinas, cuando se dirigía a las iglesias de Gálatas, de Efesios, de Corintios, Colosenses, cada una de ellas, las epístolas del apóstol Pablo, siempre se introducía como: yo, Pablo, siervo de Jesucristo; yo, Pablo, esclavo de Jesucristo; yo, Pablo, soldado de Jesucristo. Siempre se presentaba de esa manera, porque sabía que era prisionero, que era esclavo del Evangelio de Jesucristo. Por eso es que hoy vivimos una iglesia, estamos tibia, una iglesia inmadura, una iglesia sin compromiso, sin sacrificio. Y lamentablemente somos nosotros los predicadores que hemos hecho esto. Es la iglesia la que está sufriendo de predicadores que prediquen la palabra del Señor. Hoy tenemos más motivadores que predicadores, porque hoy los predicadores titubean, tienen miedo a decir palabras como pecado, como arrepentimiento, como justicia. Y la consecuencia es de que tenemos una iglesia niña, una iglesia sin fundamento, sin doctrina. Me he quedado sorprendido cómo hoy en día no se predica ya la sana doctrina. Hoy en día la iglesia se ha apartado de la sana doctrina. Predicamos de todo, de animales, de gatos, de perros, de tigres, de leones y de tantas cosas, pero menos sana doctrina. Predicamos de libros de pastores, de cuentos de hadas, pero menos la sana doctrina. Sabe que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14, versículo 17. Uno de los primeros mensajes que debemos exponer a las personas es la justicia de Dios. De decirle a la persona que es pecador, que es pecadora, que necesita salvación o se va a ir al infierno, que necesita ser rescatada de sus pecados, que necesita ser justificada de su pecado. El problema es de que, como he dicho, presentamos un evangelio muy ligero. Yo he visto o he oído cómo los pastores presentan el evangelio como algo muy a la ligera. Y tenemos personas aceptando al Señor Jesús con el chicle en sus bocas, ahí en el altar masticando. Yo recuerdo cuando me hablaron de Jesucristo, cuando la primera vez yo entregué mi vida al Señor. Yo recuerdo que me dijeron que era un pecador, que necesitaba la salvación de Dios, que mi vida estaba yendo rumbo al infierno, que necesitaba el perdón de mis pecados, que era un pecador, que Cristo había morido por mí en la cruz del Calvario. Yo recuerdo esos momentos, esas lágrimas, cuando yo sentía que había ofendido a Dios y necesitaba ser justificado.
hoy aceptan al Señor con el chicle en la boca, riéndose, carcajeándose, y no sienten nada. Y como consecuencia se convierten en abortos espirituales. Las columnas ahí en Éxodo capítulo 27, versículo 10, nos habla de las 60 columnas de bronce que sostenían la estructura del tabernáculo. Dice, sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Y de la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 y sus 10 basas. Y en el ancho del atrio, por el lado oriente al este, habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y al otro lado de 15 codos de cortina, sus columnas 3 con sus 3 basas. Había 20 columnas de cada lado, en el lado norte y en el lado sur del tabernáculo. 10 columnas en el lado este y 10 columnas en el lado oeste, haciendo un total de 60 columnas, como he dicho. Y el número 20 es el número de madurez. Sabes de que en la cultura judía un hombre alcanzaba la madurez cuando tenía 20 años. Éxodo capítulo 30, versículo 14. Y el número 10 representa testimonio. Si 20 representa madurez y 10 representa testimonio, nos habla de que las columnas representan testigos maduros. Las columnas siempre nos hablan de fortaleza, de estabilidad. Nosotros como cristianos queremos ser columnas, no solamente en la iglesia, sino en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro país, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros vecinos. Que la gente vea en nosotros fortaleza y estabilidad. Que vean en nosotros cristianos con un testimonio maduro, no un testimonio wishy-washy o un testimonio inmaduro. Apocalipsis capítulo 3 versículo 12 dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Columnas, testimonio, madurez, fortaleza, estabilidad. ¿Sabe que uno de los problemas hoy en nuestras iglesias hay una falta de cristianos maduros? Y yo creo que uno de los problemas es porque nosotros como predicadores no hemos enseñado a la iglesia cómo madurar. No hemos enseñado a la iglesia cómo dar buen testimonio en nuestros alrededores, en nuestras vidas, con nuestras familias, en nuestro trabajo. Porque hemos
hemos hecho de la iglesia una iglesia que solamente recibe mensajes motivadores. Y eso afecta a tal grado que ya no hay columnas, ya no hay gente madura. Tenemos pastores hoy en día haciendo todo. Dirigen, predican, enseñan, recogen la ofrenda, hacen todo, porque no hay columnas. Y el problema está en que nosotros como predicadores no hemos enseñado a la iglesia a madurar. No hemos enseñado a la iglesia a que se paga un precio para servir a Dios, sino que hemos predicado puros mensajes de prosperidad, de metafísica, de que todo te va a ir bien, de que todo está bien, de que Dios te ama, de que no importa cómo vivas, Dios de todos modos te va a bendecir. Ese ha sido el problema. Yo culpo a nosotros los predicadores. Por eso ahora que el virus y la pandemia y todo esto, mucha iglesia no ha regresado a sus iglesias porque se sienten como que no han aprendido nada. Usted vea en los mensajes de hoy, los mensajes de pura motivación. No hay sana doctrina. Ya no se predica del arrepentimiento, del bautismo, del Espíritu Santo. Ya no se habla del Espíritu Santo. Ya no se habla del pecado, del infierno. Ya no se habla del arrebatamiento. Ya no se habla de la santidad. Ya no se habla de la oración. Ahora son puros pasos, mensajes de puros pasos, de pautas, de 3 cosas cómo salir adelante, 5 cosas cómo vencer, 4 pasos cómo salir. Y no estamos predicando sana doctrina y enseñando a la iglesia a ser personas maduras. Estas columnas eran de bronce. Y el bronce representa o tipifica los juicios de Dios sobre el hombre a causa de su desobediencia. Las basas de bronce de las columnas estaban fijadas o enterradas en la arena. Y esto nos recuerda a la visión que el apóstol Juan tuvo de Cristo, ¿no? Mientras estuvo en la isla de Patmos, cuando él vio los pies de Cristo que eran como de bronce, representando que su caminata es verdadera, veracidad y de juicio. Así los fundamentos del tabernáculo fueron establecidos. Firmemente las columnas estaban conectadas una con otra por medio de varas o molduras de plata. Éxodo capítulo 27, versículo 10, dice que sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, los capiteles de la columna y sus molduras de plata. Y estas molduras unían todas las columnas y también les daban estabilidad y los alineaban. La plata representa la redención. Y la plata era el precio a pagar para redimir a un esclavo. Tú lo puedes ver eso en Éxodo capítulo 21, versículo 32. También se requirió que todo hombre judío a los 20 años de edad pagara un rescate por su alma con valor de un medio ciclo de plata. Toda esta plata se reunió y se usó para la edificación del tabernáculo. Jesucristo mismo fue traicionado por 30 piezas de plata. Aleluya. Y por lo tanto vino a ser nuestro rescate, nuestra redención. Él murió en la cruz para redimirnos
y ganarnos de vuelta para Dios. Porque cuando Adán y Eva pecaron, el pecado entró a toda la humanidad y nos hicimos esclavos al pecado. Éramos esclavos a Satanás. Por eso Mateo capítulo 20, versículo 28 dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Me quedo sorprendido hoy en día cómo hay pastores con guardaespaldas predicando allá arriba y ahí están los ujieres como un guardaespaldas. Jesucristo nunca tuvo guardaespaldas, ni nunca tuvo ujieres ahí enfrente de él cuando predicaba. Sin embargo, la iglesia ha agarrado un sistema del mundo muy diferente a lo que Cristo nos enseña. La redención de Cristo es lo que nos une a todos los creyentes, a todos los cristianos, al cuerpo de Jesús, al cuerpo de Cristo. Las cortinas de lino del atrio colgaban sobre cada pilar sujetas por ganchos de plata. Así vemos que se sostenían por un propio poder. Nosotros como cristianos, nosotros no somos preservados por nuestro propio poder, sino que somos guardados por el poder de Dios. Así que es tiempo de ser columnas y es tiempo de madurar. Este año que sea un año donde tú madures en las cosas del Señor. Dejemos a un lado las niñerías, dejemos a un lado los caprichos, dejemos a un lado lo que no nos sirve y busquemos a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Dios tiene algo especial para ti. No te des por vencido. Dios te bendiga, te saluda y se despide de ustedes el hermano Fernando. Bendiciones.